¿verdad? Vamos a orar nuevamente y vamos a darle gracias a nuestro Dios por su palabra. Señor, gracias porque tú nos llamas a una vida diferente, a una vida en el Espíritu. Y tú dices que nos has llamado a libertad, no a esclavitud. Gracias, Señor, porque cada día nos reflejas tu gracia y tu favor. Y te pido, Señor, que nos dirijas esta mañana, que nuestros oídos se afinen, que nuestro corazón se disponga y nuestra mente comprenda también la palabra tuya, Señor, que ha de predicarse. Te pido que me guíes, que seas tú hablando a mi corazón, a mi mente, y también, Señor, guiándome para transmitir la verdad que tú quieres que transmita esta mañana. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dijo nuestro hermano Enrique, el tema hoy es la vida en el Espíritu, llamados a libertad, caminando por el Espíritu. La palabra libertad tiene muchas connotaciones y está inmersa también una idea, es de poder hacer lo que queramos. Y la Biblia dice que usemos la libertad no como para hacer lo que queramos, sino para vivir realmente y comprender lo que Dios quiere que nosotros sepamos y actuamos conforme a ello. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? ¿De qué necesitamos ser libres? ¿Por qué dice la Biblia que somos libres? ¿Y cómo poder vivir la vida en libertad? ¿Cuándo hablamos de libertad? ¿Por qué se habla de libertad? No se puede hablar de libertad sin esclavitud, ¿verdad? Hablamos de la luz porque hay una oscuridad, hablamos de lo seco porque hay algo mojado, hablamos de libertad porque hay esclavitud. Entonces, vamos a estar en esa idea de cómo Cristo nos libera, qué representa esa libertad, por qué necesitábamos ser libres y cómo podemos vivir en esa libertad con que Cristo nos libera. Vamos a tocar dos puntos importantes esta mañana en este sermón. Y el primer elemento tiene que ver con Cristo nos liberó para vivir en libertad. Versículo 1 de Gálatas capítulo 5. Vamos a estar aquí los versículos del 1 al 6 y versículos 13 y 14. Voy a leerlos. Dice así, leo en la Nueva Versión Internacional, Gálatas 5 del 1 al 6 y 13 y 14. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada sirve estar o no estar circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Verso 13 y 14. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. La experiencia de Israel bajo el dominio egipcio habla de 400 años de esclavitud. Y las personas que nacían en Egipto, el pueblo de Israel que nacía en Egipto, nacía esclavo del faraón. La ley determina que todo hijo de esclavo es esclavo. Y durante esos 400 años la gente se acostumbró a vivir de tal manera que ya ser esclavo era su realidad, aunque pedían a Dios su libertad, ellos estaban acostumbrados a conocer la vida de esclavitud.
Cuando Dios llama a Moisés para que los libere, ellos salen de Egipto hacia la tierra prometida, y siempre hemos mencionado el tema porque nos recuerda la misma perspectiva de nosotros, esclavos de Satanás antes de Cristo. Y cuando salen de Egipto, camino a la tierra prometida, sus mentes continuaban siendo esclavos. Pensaban como esclavos, deseaban como esclavos, extrañaban como esclavos la tierra que conocían porque habían nacido en ella. Y en momentos difíciles de su vida, en momentos donde venían las pruebas, las dificultades, ellos echaban mano al recurso de su conocimiento, de su experiencia, de la vida que habían dejado atrás, y empezaban a quejarse ante Moisés porque los había sacado de Egipto. ¿Para qué los sacó de allá si allá estaban bien? Y volvían a conectarse con su pasado, a encontrar que allá vivían mejor que en este desgraciado, desierto, lejos, ni siquiera sabían para dónde iba. La gente que nació en el desierto durante los 40 años de peregrinación fueron la generación que entró a la tierra prometida, porque fue una generación que conocía a Dios, conocía la libertad, no conocía la esclavitud. Y permítame utilizar este ejemplo del pueblo de Israel como esclavos, porque la Biblia dice que nosotros también estábamos esclavos del pecado, de la ley del pecado. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo habla algo interesante y expone el conflicto entre dos leyes. Pablo no habla de dos naturalezas en conflicto, él habla de dos leyes. Y él dice: encuentro dentro de mí una ley que me ancla al pecado, y es la ley del pecado, porque nazco, soy parte de la esclavitud del pecado. Pero hay una parte en mí que encuentra que la ley de Dios es buena. Así que con mi mente yo digo, la ley de Dios es buena, yo la apruebo. Pero me cuesta cumplirla porque hay otra ley en mí que me ata al pecado. Y él aparentemente, está mostrando un conflicto entre esas dos leyes, no naturalezas, porque es la vida del ser humano. Pero luego él dice: ¿quién me librará de esto? Y inmediatamente, a partir del capítulo 8, él comienza a hablar de la ley del espíritu de vida. Cristo es el que me libera de la ley del pecado y de la muerte. Y Pablo utiliza también la analogía del matrimonio para decir: mientras que una pareja está casada, la ley les dice, están atados por la ley. Pero la única manera, en el contexto de la ley, para poder ser libre de esa ley matrimonial, uno de los cónyuges debe morir. Y está usándola para hablar de la ley del pecado, donde ningún ser humano puede liberarse de ella por sí mismo. Por eso Cristo viene, y cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, lo que Cristo hace es matar al viejo hombre casado con el pecado, para que resucite en una nueva relación con Cristo, un nuevo matrimonio con Cristo, y ya no es esclavo del antiguo matrimonio. ¿Es claro? Bien. Si no, lo explicamos después. Aparentemente es un tema muy chévere, fácil, pero con unas implicaciones increíblemente profundas. Y vamos a mirar por qué. ¿Sí? Digamos que esa es lo legal. Lo legal determina algo, lo legal dice: esto es lo que ha pasado. El asunto es si nosotros comenzamos a creer y a vivir de acuerdo a lo que la ley está diciendo. Una cosa es que me digan que eres libre, y otra cosa es que viva como libre. Una cosa es que yo crea que soy hijo de Dios, y otra cosa es que viva como hijo de Dios. Una cosa es que yo diga soy casado, y otra cosa es que viva como casado. Una cosa es que yo diga tengo un padre bueno, y otra cosa es que crea en ese padre bueno.
Entonces la lucha está en nuestras mentes, en creer realmente lo que es verdad para mí y rechazar lo que no es verdad para mí. La esclavitud se trata de eso. Y hubo un momento en la historia en que las personas conocían la ley, pero no vivían disfrutándola. Dice Pablo, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y ser libre se refiere a la condición que tenemos en Cristo. Es un estado conquistado por Cristo, no un logro humano. Ningún ser humano puede decir, hoy me despojo del pecado, hoy renuncio a la esclavitud, porque a partir de ahora yo me declaro libre del pecado. No es posible. El hombre encontró rutas que le hacían creer que podía liberarse de su condición, de su naturaleza, pero ningún ser humano ha podido ni podrá hacerlo. Necesitamos la intervención de un libertador. Y un libertador que no vino a liberarnos porque éramos tan especiales, tan maravillosos, porque vivíamos tan bien, sino porque Él determinó que por amor iba a ser nuestro Salvador. Y lo primero que Jesús hace es liberarnos de la esclavitud y de la condenación del pecado. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo. Esta libertad es un regalo que recibimos, por eso es gracia. No es merecido, es otorgado por gracia. Ahora, ¿de qué fuimos liberados? En Romanos 7:1, Pablo escribe, hermanos, hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Y en los versículos 4 al 6 dice, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Verso 5, porque cuando nuestra carne aún nos dominaba, las pasiones pecaminosas que la ley nos despertó actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía atados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Vivíamos esclavos del pecado, pero en el contexto de Gálatas, Pablo está hablando de una libertad que tiene que ver también con el legalismo. Iniciando los capítulos de la carta de Pablo, Pablo le dice a los Gálatas, ¿por qué son tan estúpidos? Gálatas insensatos, era una expresión bastante fuerte, y les dice, ¿cómo es que habiendo comenzado por el Espíritu que libera y transforma, ahora quieren volverse a los mandamientos de la ley? En otras palabras, el código que nos llevaba a la conducta nos esclavizaba. La ley de Moisés, para quienes estaban bajo la ley, el pueblo judío, determinaba que el hombre no podía ser justificado por la ley. La ley era el medio por el cual conocía su estado pecaminoso. A través de la ley podían ver hacia el futuro la obra redentora de Cristo, pero la ley como tal no podía salvarlos. Nadie podía cumplir a totalidad la ley. Y cuando él les dice, hay unos judaizantes que están tratando de decirles que si ustedes se circuncidan, que si ustedes guardan los días de reposo, que si ustedes hacen aquello y aquello, ustedes le añadirán algo más bonito a Cristo y con eso serán salvos. Y es donde Pablo dice, hey, ¿por qué van a volver al código de la esclavitud? Ustedes ya han sido liberados. No necesitan de hacer algo para poder salvarse, porque ya Cristo hizo lo necesario para que tú seas salvo. ¿Hasta ahí estamos bien?
Los judaizantes estaban diciéndoles a los nuevos creyentes que debían circuncidarse, y recuerden que la circuncisión era la señal del pacto entre Dios y Abraham para decir: estos son mi pueblo. Tal vez hayan aquí hombres que ya hemos sido circuncidados, pero esa circuncisión no tiene nada que ver con el pacto de Dios. Eso fue un trabajito chévere que nos hicieron, de beneficios maravillosos, pero nada tiene que ver con salvación ni relación con Dios. En Israel sí, era una señal del pacto de Dios. Y un símbolo también de quitar lo pecaminoso del cuerpo. La circuncisión espiritual era precisamente eso, era quitar una parte de nosotros que era carne para que pudiéramos tener la libertad con Dios. Y Pablo está diciendo a los Gálatas: hey, no necesitan volver a eso. El gran evangelista conocido como el doctor Moody ilustró la libertad y la esclavitud de esta manera. Después de la guerra civil, él dice: una mujer que habla, una mujer que había sido esclava, dice: ¿ahora soy libre o no? Cuando voy con mi antiguo amo, él dice que no soy libre. Y cuando voy con mi propia gente, ellos dicen que lo soy. Y no sé si soy libre o no. Algunas personas me dijeron que Abraham Lincoln firmó una proclamación, pero el amo dice que no tenía ningún derecho de haber hecho eso. Y es precisamente lo que Satanás hace con nuestras vidas. Nos hace creer que todavía somos esclavos del comportamiento y que tú tienes que hacer muchas cosas para poder ser salvo. Y te hace creer que entre más cosas haces y tú cumplas los mandamientos que no puedes cumplir, pero te hace sentir que los estás cumpliendo, entonces tú te crees una mejor creyente, un mejor creyente, un mejor cristiano, una mejor cristiana. Entonces la pregunta que surge desde esa perspectiva es: ¿qué tengo que hacer? ¿Estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto? ¿Está bien hacer eso o no está bien hacer eso? Y caemos otra vez en esa declaración allá en el Edén, cuando el árbol de la ciencia del bien y el mal estaba ahí puesto, pero también estaba el árbol de la vida, y cuando el hombre tomó del árbol de la ciencia del bien, comenzó un estilo de vida que se fundamenta en este principio: yo estoy bien, tú estás mal. El juicio es lo primero que aparece. Y el hombre buscando su propia justificación. Alguien es responsable por lo que está pasando menos yo. La esclavitud que Satanás siempre quiere es que en nuestras mentes no entendamos el por qué Cristo nos hizo libres, el para qué Cristo nos hizo libres, y no disfrutemos la vida que Él ha diseñado para nosotros. Y nos mantiene en el círculo del código legalista, moralista, donde cada uno cree estar mejor para sí mismo. Y sin embargo, Él está diciendo: hermanos, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. ¿En qué consiste entonces esa libertad? ¿En qué consiste vivir como libre? Descartamos entonces que la libertad no es hacer lo que me dé la gana. Dice Pablo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vivir como libres significa actuar con amor y obediencia a Dios, no dejándonos llevar por nuestros deseos pecaminosos. Como dije, muchos cristianos están confundidos sobre el mismo asunto. Libres, no libres. Creemos ser libres, pero no vivimos como libres. Queremos gustar todas las bendiciones de Dios, pero no las percibimos. Y Jesús ha dado una proclamación de libertad, pero nuestra vieja mente, entrenada en la esclavitud, sigue creyendo que no lo somos. Que tengo a Dios como Padre, pero no funciona como Padre.
porque siempre lo estamos leyendo desde la perspectiva humana, desde nuestras experiencias vividas y no desde lo que Dios es. Y permítame decir una vez más, no resolverás la paternidad con Dios resolviendo tu paternidad humana. No juegues en ese juego, porque lo humano jamás podrá entender lo espiritual. No pretendas resolver tu vida para luego relacionarte con Dios, porque jamás funcionará así. Más bien, conoce a Dios, permite que Él se revele como el Padre perfecto que es, y desde su perfección y amor podás entender que el Padre que tuviste y la Madre que tuviste y todo lo que hemos tenido en este mundo ha estado bajo la influencia del pecado, y por lo tanto podemos perdonar sus errores, podemos verles como lo que son y honrarlos. Cambien o no cambien, hayan estado presentes o no hayan estado presentes, hayan hecho bien la tarea o no la hayan hecho bien. Pero es la paternidad de Dios lo que transforma nuestras conductas, nuestras vidas, nuestros pasos. Él es el que ha trazado el camino de libertad, no nosotros. Yo no voy a cambiar la percepción que tengo de mí mismo porque me mire al espejo y me diga todos los días, wow, ¿cómo estás de bello? Tal vez alimente mi ego, pero quien cambia realmente el verdadero concepto de lo que soy es cuando yo me pongo frente a la palabra que me dice fui creado a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando yo me veo a la luz de la imagen creada de Dios, las demás cosas pierden peso. Tu concepto de mí, tu apreciación de mí y mi propia apreciación cambia. Ya no dependo de tu reconocimiento, ya no dependo de tus aplausos, ya no dependo de si me guías o me acompañas o me llamas o no me llamas, porque tengo un Padre que me ama inagotablemente, inmensurablemente, y su amor nunca tiene fin ni límites. Dios no me ama cuando me porto bien, Dios me ama inclusive cuando me porto mal, y Él me está esperando cada vez que hago algo indebido para perdonarme, porque ya lo decretó. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la mente de esclavitud? Volvemos nuevamente al viejo código, pero ¿cómo así? No es posible si yo acabo de hacer tal cosa. Vamos a mirar eso en un ratico. No es que entonces ahora yo salgo a hacer lo que me dé la gana porque el Padre allá está girando cheques de perdón todo el tiempo. No, vamos a mirar qué significa eso. Vivir en libertad implica responsabilidad. La libertad en Cristo no significa que podemos hacer lo que queremos sin consecuencias. Gálatas 5:13 nos recuerda que no debemos usar esa libertad como excusa para pecar, en cambio somos responsables de nuestras acciones y debemos vivir de manera que honre a Dios y a los demás. Y todos los días tendrás que tomar decisiones conforme a la gracia y conforme a la verdad de Dios. Es cierto que esto sería satisfactorio para mí, pero no lo es para mi prójimo. Es cierto que esto me trae un beneficio, pero no honra a Dios. Es verdad que esto satisface mi concupiscencia, mis deseos pecaminosos, pero no es lo que Cristo compró para mí. Y cuando pido al Señor, ayúdame Señor, porque hay esa mente que me está recordando que esto era gratificante, pero tú me estás recordando que mi gratificación más grande eres tú. Ayúdame a decidir. Y asumimos entonces una forma distinta para vivir. Libertad no viene solamente como yo salgo corriendo a hacer lo que ya sé que tengo que hacer. No, hay una lucha, porque nuestra mente fue entrenada en otros aspectos. Vivimos entrenados para la mentira, fuimos entrenados para el engaño, fuimos entrenados para autojustificación, fuimos entrenados para creer que estábamos bien. Nuestras mentes se fortalecieron en esos códigos.
Y no es fácil cuando encontramos la palabra de Dios que nos dice actuar en contra de lo que veníamos entrenados. Pero es justamente allí donde empieza algo maravilloso. El Espíritu Santo quiere que tú y yo nos entrenemos en la nueva verdad. Y esa es la gran diferencia. ¿Por qué encontramos la balanza entre lo antes sin Cristo y en Cristo como tan así, desequilibrada? Porque esto era lo que entrenábamos y esto es lo que tenemos, pero no lo entrenamos. No lo ejercitamos. Imagínense que todos los días vamos al gimnasio y cogemos pesas en este brazo. Al cabo de 6 meses, ¿qué pasará con este brazo? Va a estar así como el mío. ¿Sí? Y este otro, flaco. Hay una diferencia entre flaco y flaco. ¿Está bien? Uno dice ese hombre flaco y suena, pero uno dice ese hombre flaco y eso, este estará flaco. A veces creemos que la libertad con que Cristo nos libertó es simplemente un texto que dice libre. Y eso está bien, es verdad. Pero Pablo dice, vivan como libre. Entrénense en su libertad. Practiquen la libertad. Practiquen lo que corresponde a la vida y la piedad. No es solamente leer, no es solamente decir, ay, tan bonito, sí soy libre, y empiezo a repetir, ay, yo soy libre, 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 pero el decir soy libre, libre, libre no me lleva a actuar como libre. Yo necesito ejercitarme en la vida que corresponde a la libertad, haciendo lo que corresponde a la libertad, no haciendo lo que corresponde a la esclavitud. El esclavo simplemente hace lo que el amo le dice. El esclavo no tiene la iniciativa, aunque la tenga mental, no la puede poner en práctica. ¿Por qué? Porque su estado de esclavo no se lo permite. Puede que el esclavo tenga una idea maravillosa para el campo, pero a él no lo tienen para dar ideas, a él lo tienen es para hacer lo que el amo diga. La idea del amo es la que se hace. Pero cuando somos libres, ya no estamos sujetos a la voluntad de un tirano, sino a la voluntad de un Dios que es grande y maravilloso y que no se presenta como mi amo, sino como mi Padre. El Padre que me tiene en cuenta, el Padre que cogió su tesoro y lo entrega en herencia, llamándonos herederos y coherederos con Cristo. Pero Satanás quiere que tú sigas siendo esclavo. Y te puede esclavizar inclusive a través del ministerio. Cuando tú crees que tu valor y tu relación con Dios está determinado por lo que haces para Dios. Y no al Dios que trabaja contigo, al Dios que quiere llenar tu vida para que seas colaborador de Dios. Y Pablo dice, somos colaboradores de Dios. Y hay una gran diferencia entre ser un colaborador de Dios a una persona que simplemente actúa como esclavo. Él me libertó, pero necesitamos vivir en libertad. Otro aspecto de la libertad tiene que ver con el amor y el servicio. Vivir como libres implica servir a los demás. Y servir a los demás por amor, no porque toca. No, pues tenemos que quitar algunas ideas de nuestra cabeza y algunas palabras. Hoy toca iglesia. ¿Qué es toca iglesia? Ay, ¿verdad que hoy toca iglesia, no? Como los estudiantes, ya no dicen hoy toca matemáticas, hoy toca Pedro, hoy toca Raúl, hoy toca iglesia. Ay, ¿verdad que me toca a mí la clase de los niños? No.
tengo que cancelar esto porque me toca la clase, me toca lo de la iglesia. Y eso empieza a sonar bastante, pues, fuera del lugar. Porque si entendemos realmente el privilegio tan grande de lo que es servir al Señor, las cosas que Dios me pide, las valoro y las sostengo como un tesoro más grande. Y todo lo demás podría decir, podría esperar. Ahora estoy hablando en términos simplemente de relación. Todo lo que compete a mi Padre es bueno. Todo lo que compete a mi Señor es agradable. Lo quiero. Recuerden a Marta y María. Marta estaba afanada en sus quehaceres por darle una buena atención a Jesús, pero Jesús quería era hablar con Marta y con María. Jesús no rechaza a Marta. Jesús valora lo que Marta hace, pero no es lo que Marta necesita. Lo que Marta necesitaba era que escuchara al maestro y María escogió esa parte. Jesús nunca dije, en esta visita, conclusión, aquí la que me ama es María, Marta no. No, porque Marta estaba mostrando otra forma de hacer las cosas, pero Jesús la lleva a encontrarse con él. No tenemos en el texto que ella al final haya dicho, ay Señor, perdóname, definitivamente yo estoy solamente pensando en los quehaceres. No tenemos esa parte, pero estoy seguro que después de la visita de Marta, de Jesús a Marta, Marta comenzó a tener más tiempo para escuchar la palabra de Dios. Dios es un Dios bueno. Dios no entra a atropellar y a juzgarnos. Jesús dice, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a que el mundo sea salvo por mí. La condenación y la culpa es la que nos ha llevado a hacer cosas para contrarrestar la aceptación o el rechazo. Pero no hay nada que tú y yo podamos hacer para obtener la mirada compasiva de Dios. Por eso nos refugiamos en la obra redentora de Cristo y estando en Cristo tenemos asegurada su bondad, su amor, su misericordia y su gracia. Vivir como libre implica renunciar a la carne. Y la carne entendida en el concepto de todo lo que aprendimos independientemente de Dios, que es la gratificación de nuestros deseos. No satisfagáis los deseos de la carne, porque lo que la carne desea es contrario al espíritu. Desde nuestra mente esclava no hay cómo agradar al espíritu. Porque esa mente entrenada en el pecado solamente buscaba ser agradada por el pecado. No hay nada que el espíritu le pueda abonar a la carne, ni la carne le pueda abonar al espíritu. Por eso Cristo nos libera de la carne, de la fuente del pecado, para que nuestra vida se entrene por la ley del espíritu, que es la que proviene de Dios. Entrenar, vivir, actuar, pensar. Pablo dice, no recuerdo el texto donde lo dice, pero dice, si hay alguna virtud en cuanto a lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, lo que es digno, lo que es de... En eso pensad, ocupa tu mente en eso. Y aquí viene la gran pregunta, ¿con qué nos alimentamos? ¿Qué es lo que consumimos? Porque lo que consumimos es lo que hacemos. Lo que consumo es lo que converso. Lo que consumo es con lo que determino mi vida. Hay personas que creen que la vida es como una telenovela. Y cuando uno va a ver su vida está impregnada de puras telenovelas. Todo el día, yo no sé cómo hacen. Y si son turcas, mejor. Porque es que hay unos hombres tan bellos allí, habiendo tanto mestizo bonito aquí. Hombre. No entiendo esas elecciones, ¿sí o no? Bueno? Vivir en libertad implica sobre qué establezco mi identidad en Cristo. ¿Quién soy?
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No hay nada en mi pasado que me reclame. Y cuando mi pasado viene a reclamarme algo, yo puedo responderle con toda certeza a mi pasado: soy una nueva criatura, desconozco de qué me estás hablando. Cuando el enemigo traiga una factura, decirte, acordate cuando vos andabas con Rafael. Ejemplo, ¿no, mío? ¿Sí? ¿Te acordás de todo eso que hacías? Yo le digo, pues sabes que yo conocí también a un man así, que andaba muerto en sus debilidades y pecados, pero el que estás viendo ahora es uno que ha sido nacido en Cristo y no tiene nada que ver con ese muerto. Suena bonito, ¿cierto? Créelo. Es lo que Pablo está diciendo, vivan como libres. Porque cuando yo escucho que alguien remueve mi pasado, ay, no, la vergüenza, y sí, no, la verdad es que no. Y si conecto en algo con lo que estoy viviendo en mi lucha, con eso automáticamente concluyo, no ha pasado nada, tienen razón, sigo en lo mismo, pero déjame decirte, no sigues en lo mismo porque tú le perteneces a Cristo, solo que tienes unos registros en tu memoria del viejo hombre que la palabra de Dios va renovando. Cuando voy con mi amo me dice que soy esclava. ¿Recuerdan lo que acabo de leer? Cuando estoy con mis familiares me dicen, ¿usted qué hace con ese amo si usted ya es libre? Y yo le digo a mi amo, pero es que el presidente declaró una ley de emancipación y él me dice, él no tiene ningún derecho a hacerlo, usted sigue siendo mía. ¿No se nos parece a nosotros? Ah, la palabra dice que yo soy libre en Cristo, pero el viejo amo me dice, no, señor, acuérdate que usted todavía está en ese cuento. Mire, mire lo que dijo ayer. ¿Se acuerda cómo le respondió a su mujer, a su mamá, a su hijo? Usted es el mismo. Y no falta la voz que se levante y diga, usted no ha cambiado nada. Sigue siendo el mismo. ¿Y usted qué dice? Tienen razón. Pero cuando estás en la congregación, oh, libres somos. Entonces al fin, ¿soy libre o no soy libre? Esa es la batalla. Tuya y mía todos los días. Vivir con libertad habla también de testimonio. Nos anima a ser irreprochables y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sí, estamos en este mundo, en una sociedad corrupta, estamos en medio del caos cada vez más complejo, donde cada vez es más complejo ser luz. Pero el que sea complejo ser luz no significa que la luz se apague. Puede que cueste cada vez más ser luminares de Cristo. Pero por más que nos rechacen, por más que seamos bichos raros, nadie podrá apagar la luz de Cristo. Porque aunque nos mataran, la luz de Cristo sigue brillando en un testimonio de saber que alguien murió por la causa de Cristo. Y se encienden más lámparas. Hay fe en muchos de nosotros y deseo de servir a Cristo porque vimos el testimonio de las generaciones pasadas que estuvieron dispuestas a entregar su vida por Cristo. Y aprendimos que si alguien entrega su vida por Cristo es porque vale la pena hacerlo. Pero si todos sucumbimos a la más mínima manifestación de intimidación y de rechazo, entonces estaremos confiando en lo que el mentiroso nos dice. ¿Viste lo que le pasa a todos los que quieren ser diferentes? Mira, si tú quieres ser un joven que marca la diferencia en tu generación, tú no podrás porque te van a sacar de las redes sociales, te van a sacar el sello, te van a sacar de no sé qué y no vas a tener amigos. Y te pregunto, ¿y cuántos amigos tienes? No, es que a mí me siguen 1000. ¿En serio?
¿Te están siguiendo? Hasta hay fórmulas, ¿no? Si a uno está siguiendo más gente que la sigue, uno es nadie. Pero uno mantiene como la tarifa ahí, ¿no? la tasa ahí. Yo le pregunto, cuando has estado en crisis, ¿cuántas de las personas que te siguen se han preocupado por ti? Es que si me quedo sin amigos, muéstrame tus amigos. ¿Quiénes son tus amigos incondicionales? Es que me sacan de lo que... ¿Sí? ¿Y cuándo has estado dentro? Porque cuando alguien usa algo para sacarte y excluirte, nunca te tuvo adentro o por lo menos con una intención saludable. Nuestros chicos están entrando en crisis porque no hay quien les ponga comentarios positivos ni manitos que se suban. Y el día que les pongan una de estas, se acabó el mundo. Y nosotros como papás no tenemos ni idea de lo que pasa en ese mundo virtual. Y juramos que son juiciosos esos muchachos, llegan del colegio a encerrarse en sus cuartos a estudiar. Allá en esos computadores y en esos teléfonos estudiando. ¿En serio? ¿Quién está dando la identidad a nuestros chicos hoy? En una cultura donde más idioteces se hagan, más seguidores tienen. Escuchaba a un exalumno hace poco decirme, soy docente de una universidad y estoy asombrado de la calidad de personas que están llegando a las universidades. Cero. Cada vez la luz podría parecer más difícil, pero no deja de ser luz. Y Pablo está diciendo, sean luminares en un mundo caótico. Ahora bien, voy terminando. Pablo dice algo interesante aquí. Aquellos, verso 4, de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Caer de la gracia no es lo mismo perder la salvación. Ojo con esto. Pablo está diciendo, si usted como creyente decide irse por el camino de la autojustificación o por las obras, la obra de Cristo ya no significa nada para ti. Por lo tanto, ninguna persona será justificada delante de Dios por las obras. A eso le llama él caer de la gracia. Nosotros vemos la pérdida de la salvación tal vez desde la perspectiva de un acto inmoral. ¿Qué pecado me hace perder la salvación? Y Pablo está diciendo, no necesariamente, o no es un pecado el que te aparta de la salvación, sino la decisión que tomas por rechazar la gracia de Dios, la obra de Cristo, e irte por el camino de la justificación por las obras. Porque permítame decir, un pecado me puede llevar a caer en la gracia. ¿Por qué? Porque un pecado del cual me arrepiento me lleva a ser recibido por la gracia. Es donde tú y yo estamos. Tú y yo hemos sido abrazados por la gracia de una vida que no la merecía. Pero gracias a Cristo, ahora tú y yo hemos sido abrazados por la gracia de Dios, su perdón de pecados y una vida nueva. Por eso vivimos en Cristo y para Cristo, pero sí empezamos a creer, como pasaba con los Gálatas, que haciendo otra vez las cosas de la ley de Moisés iban a ser justificados, se les dice, se salieron. Y cuando una persona decide el camino de la autojustificación y vivir por la ley, automáticamente renuncia a Cristo
¿Será salvo por las obras de la ley? No. Hay una mirada teológica que dice, nadie puede resistir la gracia de Dios. Pero la Biblia también dice, el hombre rechaza la gracia de Dios y la salvación, rechaza el evangelio. Cristianos que habiendo gustado la gracia de Dios, salen a buscar el camino de su propia justificación. Permíteme decir, si un hijo de Dios peca, dice la palabra que abogado tenemos para con Dios. Y si hay arrepentimiento, Él nos perdona y nos restaura. Por más terrible que haya sido, Él nos perdona. Él está esperándonos para tener esa conversación de un padre que ama y perdona. No para ocasión de que entonces digas, la saqué buena con el padre, entonces mañana, no. Porque cuando uno recibe ese amor en el momento en que menos lo merece, hay un motor que te dice, Dios, yo no quiero volverte a esto. Quiero estar contigo, Señor, ayúdame. Me encantó, quiero ese momento y quiero esa relación como está. Dios sabe que al salir de este lugar, probablemente manejando, tengas un pensamiento homicida. Matar ese de la moto, tirarle el carro a ese. Él lo sabe. Pero ¿sabes? Él te dirá en ese momento a través de su espíritu, no es el pensamiento que un libre debe tener, pero ya por ese pecado pagó Jesús. Cambia de dirección, arrepiéntete. Nos parece como, uy, ¿qué está diciendo este señor? Entonces ahora no haga lo que quiera. La libertad tiene esa condición. El concepto de libertad tiene que ver también, en Cristo soy libre para ir al Padre las veces que necesite. Cuenta la tradición que Martín Lutero, siendo un monje, y empezó a estudiar las escrituras, un monje católico, empezó a estudiar las escrituras y empezó a ser confrontado con la justificación por la fe y no por la ley. Entonces el hombre iba a confesarse, confesaba su pecado, salía del confesionario y a los 10 segundos volvía al confesionario porque había venido un pensamiento negativo a su cabeza. Entonces salía, volvía, hasta que empezó a preocupar mucho a los monjes la actitud de Martín Lutero. Entonces pensaron que era una forma de escapar a los oficios tradicionales de los monjes. Una vez le dijeron, ¿por qué no cometes un pecado realmente que valga la pena ser perdonado? Pero él estaba luchando precisamente con su naturaleza humana, el convencimiento y el conocimiento de la verdad que te dice, si no es por Cristo, siempre estamos mal. Si no es por Cristo, todo el tiempo somos fabricantes de pecado. Y estando en Cristo, nuestras mentes todavía siguen vigentes. Alguien decía, ¿y por qué Dios no nos reseteó de una? ¿Por qué no hizo, entre comillas, la obra completa, sí o no? ¿Por qué no dejó este chicharrón? De una u otra manera, ese registro nos conecta ahora en Cristo para comprender también, yo estuve en ese lugar. Y cómo el Padre me sacó de allí. Y eso nos conecta también con las necesidades de otros. Pero eso nos conecta también con la comprensión de ese amor de Dios que a pesar de nosotros sigue dándonos de su gracia. Y no existe un pecado que Dios no pueda perdonar. No existe nada que quede por fuera de su bondad y su misericordia.
pero Él quiere que nosotros corramos libres para amar. Mi último punto. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada sirve estar o no estar circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Una fe que encuentra su motor en la obra de Dios de amor por nosotros. Un amor que encuentra la oportunidad en las necesidades del otro. Un amor que encuentra una oportunidad en el saber que llenos del Espíritu Santo no podemos dejar de ser lo que Dios nos ha llamado ser y hacer. Libres para vivir como libres, amados para amar con el amor de Dios. La iglesia de Cristo está conformada por personas que eran esclavos, pero ahora son libres. Libres para vivir en la libertad que Cristo nos hizo libres. La iglesia es una comunidad amada para que amen. Y uno de los rasgos que debe caracterizar a la iglesia de Cristo es el amor. El amor manifestado a través de levantar al caído, acompañar al solitario, decirle al otro, aquí estoy para servirte. Vimos esta mañana cómo Dios nos ha respaldado. Pero también sabemos que la única forma en que tú y yo podemos decir, no es suficiente, queremos hacer más o queremos poner cifras diferentes, es cuando tú y yo decimos, yo quiero participar. Yo quiero seguir haciéndolo. Yo quiero, de la manera en que he sido amado por Dios, responder en amor y gratitud. Libres para vivir la vida en Cristo. Padre, muchas gracias. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por la libertad que compraste para nosotros. Ayúdanos no solo a comprenderla, sino a vivir como libres, Señor. Cada vez que busco mi propia justicia, no opero tu justicia. Cada vez que busco el ser justificado por mis actos, entonces, Señor, me pierdo de la perspectiva de lo que tú hiciste en la cruz. Ayúdame a caminar siempre, Señor, en tu verdad, en tu voluntad. Que la ley de tu Espíritu sea la que guíe, dirige mis pasos. Que tu palabra sea el alimento y el faro de luz que ilumina cada paso que debo dar. Guarda, Señor, nuestras generaciones y las que vienen en tu verdad, para que puedan tener el reconocimiento en ti, que puedan establecer su identidad en Cristo. Que nosotros podamos, Señor, dejar un legado en los corazones de un amor por ti, de una entrega a ti, de un servicio a ti, Señor, que ellos tengan a bien imitar, que ellos tengan a bien corresponder en gratitud al Dios maravilloso que tenemos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que esta semana nos dé la oportunidad de poder amar a otros, de servir a otros. Y te bendecimos, Dios, porque has sido fiel y bueno. Y podemos agradecértelo en ese nombre precioso que es el nombre de Jesús. Amén. Perdido estaba, oh Señor, había escuchado ya de ti, pensé que no podría más.